En el corazón de la deslumbrante ciudad de las cúpulas de ámbar, donde el río Esmeralda serpentea entre palacios de mármol blanco y las torres de los magos se pierden entre las nubes, existía un poder que no estaba inscrito en los pergaminos reales, ni se proclamaba en las plazas públicas. Era un gobierno de susurros, de miradas entendidas y de promesas hechas entre sábanas de seda y sobre copas de vino cristalino. Era el dominio de las hetairas, y su ley era el juramento arcano. A simple vista, ellas eran el epítome del arte de la compañía. Cortesanas de belleza legendaria, educadas en poesía, filosofía, política y, por supuesto, en los placeres más refinados. Los nobles y los ricos mercaderes pagaban fortunas por una sonrisa, por una noche de conversación inteligente o por la mera ilusión de intimidad. Pero lo que sus admiradores, e incluso sus enemigos, no sospechaban era que cada hetaira, al alcanzar la maestría en sus artes, pronunciaba un juramento secreto. No era a un hombre, ni a un rey, ni a un dios convencional. Era un pacto con la propia esencia sutil del poder, con las corrientes de influencia, los hilos del deseo y los cimientos ocultos del imperio. La historia que desentrañaremos comenzó en una noche de luna velada, en los aposentos privados de la dama Lisandra, la hetaira más célebre, y para aquellos que sabían leer entre líneas, la más poderosa de la ciudad. Su salón era un reflejo de su influencia. Tapices de todos los rincones del mundo, estanterías repletas de tratados de alquimia e historia, y un aroma a jazmín y tinta fresca que flotaba en el aire. Pero en esa noche, la elegancia habitual estaba teñida de tensión. Frente a Lisandra, arrodillada sobre una alfombra de lana fina de las montañas del norte, estaba Elara, joven, de ojos del color del ágata y una inteligencia tan afilada como una daga. Estaba a punto de pronunciar el juramento. No había testigos más que las sombras y el retrato de la primera hetaira, una mujer de mirada serena que colgaba en un lugar discreto. ¿Comprendes?, comenzó Lisandra, su voz un murmuro melodioso que parecía vibrar con el aire mismo, que nuestro poder no reside en la seducción de un solo hombre, sino en la comprensión del corazón de todos los hombres y de todas las mujeres. Elara asintió, sin apartar la vista de los ojos de su mentora. Lo comprendo. ¿Comprendes que lo que escuchas en la confianza de la alcoba, en la embriaguez de la fiesta, en el suspiro de la revelación, es un fragmento del mosaico que forma la verdadera imagen de este reino? ¿Un mosaico que los reyes, desde sus tronos elevados, nunca llegan a ver completo? Lo comprendo. Lisandra se acercó y colocó sus manos sobre los hombros de la joven. Su toque era firme, no el de una amante, sino el de una general impartiendo una misión. Entonces, repite después de mí, y que cada palabra quede grabada en tu alma, más allá de la memoria. El aire en la habitación se enrareció, las llamas de las velas se inclinaron, aunque no soplaba brisa alguna. Elara respiró hondo y, guiada por la voz de Lisandra, comenzó a pronunciar las palabras del juramento arcano. Juro por la luna que todo lo ve y calla, por el susurro que precede a la acción, y por la seda que ata el deseo a la voluntad. No serviré a un solo amo, sino a la red que nos sostiene. No buscaré el amor eterno, sino la verdad en el instante efímero. No acumularé riquezas para mí, sino información para la hermandad. Mi cuerpo será mi templo y mi escudo, mi mente, mi arma y mi tesoro, mi lealtad para las hermanas del velo y para la estabilidad del reino que opera en las sombras. Lo que vea y oiga en la intimidad lo guardaré y usaré, no para la ruina caprichosa, sino para el equilibrio silencioso. Seré la confidente que olvidan temer, la amante que subestiman, la consejera cuya mano no ven mover las piezas. Y si rompo este juramento, que el susurro se aleje de mí, que la seda se convierta en soga, y que la luna me niegue su luz, dejándome a ciegas en la luz cruda del día. Con la última sílaba, una ligera sacudida recorrió el cuerpo de Elara. No era magia elemental, de esas que lanzan bolas de fuego o mueven montañas. Era algo más profundo, más antiguo. Una magia de conexión, de intención pura. Sintió por un instante, como si una red de hilos de luz se extendiera a su alrededor, tocando a Lisandra
y luego perderse más allá de las paredes, hacia otros puntos en la ciudad. La red de la que hablaba el juramento era real. Lisandra sonrió, una sonrisa que por primera vez mostraba algo de verdadera calidez, mezclada con un peso inmenso. Levántate, hermana Elara. Bienvenida al verdadero gobierno de las cúpulas de ámbar. En ese mismo momento, en otra parte de la ciudad, el príncipe regente Kaelen, un hombre joven e impetuoso, se agitaba en su cama de ébano. Estaba a punto de firmar un edicto, impulsado por sus consejeros militares, que triplicaría los impuestos sobre las rutas mercantiles del sur para financiar una nueva guerra fronteriza. Una guerra que las hetairas, a través de sus clientes en el gremio de comerciantes y de sus propias investigaciones, sabían que era innecesaria y desastrosa. El edicto estaba listo para ser sellado al amanecer, y también en esa noche, en los bajos fondos del distrito del Puente de Piedra, un hombre llamado Goran, espía a sueldo de una potencia rival, celebraba en una taberna ruidosa. Había logrado, tras meses de trabajo, sobornar a un oficial de la guardia del palacio para obtener los planos de las defensas mágicas de la ciudad. El intercambio final sería en 3 días. 3 hechos aparentemente desconectados. Un juramento, un edicto precipitado, un acto de traición. Pero para la red recién ampliada de las hetairas, ya no lo estaban. Elara, ahora una hermana del velo, aún no lo sabía, pero su primera prueba se acercaba. Una prueba que mostraría que el juramento arcano no era solo un ritual poético, sino el fundamento de un sistema de poder tan intrincado y eficaz como cualquier corte real, y mucho más discreto. Porque mientras los hombres luchaban por el poder a la luz del sol, ellas tejían el destino del imperio en la penumbra de las alcobas y en el rumor de los salones. El gobierno en los bastidores estaba a punto de actuar, y todo comenzó con un susurro en una habitación perfumada de jazmín. Los días siguientes a su juramento sumergieron a Elara en una realidad paralela. Su vida exterior seguía siendo la de una cortesana en ascenso. Estudiaba música, perfeccionaba su conocimiento de las lenguas antiguas, atendía a selectos invitados en los salones de Lisandra, aprendiendo el arte de la conversación que insinuaba, pero nunca revelaba. Pero su verdadera educación ocurría a puerta cerrada. Lisandra se convirtió en su instructora en asuntos de estado invisibles. Le mostró mapas no de territorios, sino de influencias. Líneas que conectaban a un conde bebedor con el maestre de la moneda, a una dama de compañía melancólica con el capitán de la Guardia Norte, a un mercader de especias con el bibliotecario real, que a su vez era primo de un sumo sacerdote. Ningún poder es monolítico, Elara, le explicaba Lisandra, señalando un complejo diagrama bordado en un fino tapiz. Es como un organismo. El rey es la cabeza que todos ven, pero los nobles son los músculos, los mercaderes la sangre, los sacerdotes el aliento, y el pueblo, el cuerpo que lo sostiene todo. Nosotras, dijo, deslizando un dedo por los casi invisibles hilos de plata que recorrían el bordado. Somos el sistema nervioso. Sentimos todo, conectamos todo, y podemos hacer que un dedo se mueva, que un músculo se tense, o que el corazón lata más rápido, sin que la cabeza dé una orden consciente. La primera lección práctica llegó con el asunto del edicto del príncipe regente. Kaelen es valiente, pero ve el mundo como un tablero de estrategia militar, dijo Lisandra una tarde, mientras ambas revisaban un reporte cifrado. No comprende que estrangular el comercio del sur no solo financiará su guerra, sino que creará hambre aquí, en la ciudad, en 6 meses. Los panaderos, los cerveceros, los tejedores, todos se alzarán. Y su guerra estará lejos, sin poder sofocar 2 fuegos a la vez. ¿Y cómo se detiene un edicto real?, preguntó Elara, abrumada por la escala del problema. No se detiene de frente. Se disuelve, como azúcar en el té. Lisandra sonrió. El príncipe está encaprichado con la idea de gloria, pero también es un hombre joven, susceptible a distracciones y a consejos de quien cree que lo adora sin ambición. Elara comprendió. La amante oficial del príncipe, una mujer hermosa,
pero de mente limitada llamada Corina, era cliente frecuente de Lisandra, no para los servicios comunes, sino para adquirir pociones de belleza, aprender canciones de moda y, sobre todo, para ser escuchada. Lisandra había cultivado en ella una dependencia absoluta a su consejo en asuntos de gusto y moda. «Visita a Corina esta noche», instruyó Lisandra. «Escúchala quejarse del aburrimiento de la corte, de la obsesión de Kaelen con la guerra. Luego, como un pensamiento casual, coméntale sobre el fabuloso cargamento de sedas y perfumes de Oriente que está retenido en los puertos del sur debido a los rumores de conflicto. Dile que todas las damas de las cortes rivales lucirán esas modas la próxima temporada, y que aquí seguirán con los vestidos del año pasado. Haz que el edicto no sea un asunto de Estado, sino una amenaza a su vanidad y a su posición social». Elara lo hizo. La visita fue un ejercicio magistral de manipulación sutil. No mencionó impuestos ni economía. Habló de colores, de tejidos, del desdén de las damas de otras cortes. Al día siguiente, Corina, durante un encuentro íntimo con el príncipe, cambió su táctica habitual de quejas por un enfoque más astuto. Se mostró preocupada por el prestigio de la corte, por cómo se vería si parecían atrasados y pobres comparados con sus vecinos. Le susurró al oído si una guerra tan lejana valía la pena ese costo en elegancia y admiración. Kaelen, cuya pasión por Corina rivalizaba con su pasión por la guerra, empezó a titubear. La duda, una semilla minúscula, fue plantada. Mientras tanto, la red se movía en otro frente. La traición de Goran, el espía, había sido detectada por una hetaira llamada Selene, cuya especialidad eran los marineros y los hombres del puerto. Un capitán borracho y parlanchín había soltado información sobre un extranjero que pagaba demasiado oro por mapas de alcantarillas. Selene llevó la información a Lisandra. «Este es más directo», dijo Lisandra a Elara. «Aquí no usamos vanidad, usamos miedo». El oficial sobornado, un tal Varys, era conocido por visitar una casa de juegos de alta apuesta que, sin que él lo supiera, era indirectamente supervisada por los intereses de las hetairas a través de un prestamista. Esa noche, Varys perdió una suma considerable. Al intentar pedir más crédito, se le denegó amablemente. En cambio, se le ofreció un trato. Una deuda perdonada a cambio de una información trivial, un detalle sin importancia sobre los turnos de guardia. Fue una trampa para confirmar su vulnerabilidad. Un mensaje anónimo llegó después a sus manos. «Los planos que vendiste son falsificaciones muy convincentes. Tus contactos no son quienes crees. Tu vida vale menos que el pergamino en el que imprimieron la mentira. Hay un solo camino para salvarla. Presenta una denuncia ante tu comandante. Di que descubriste un intento de soborno y que fingiste aceptar para atrapar al traidor. Nosotros nos encargaremos de que Goran sea encontrado con los planos falsos en el momento justo». Varys, aterrorizado, no tuvo opción. Siguió las instrucciones al pie de la letra. Goran fue capturado en una redada espectacular que le dio crédito al príncipe y a sus guardias, reforzando la idea de la eficacia del régimen, mientras la verdadera fuga de información nunca había ocurrido. El poder de las hetairas no solo evitó un desastre, sino que fortaleció la ilusión de seguridad que el gobierno oficial necesitaba proyectar. Elara observaba todo, aprendiendo. El edicto del príncipe fue pospuesto para revisión, luego suavizado hasta volverse irrelevante. La crisis mercantil se evitó. La traición se transformó en un triunfo de la seguridad del reino, y en ningún registro oficial aparecía el nombre de una hetaira. Solo habían sido susurros, uno al oído de una amante vanidosa, otro en la oscuridad de una casa de juegos, otro en el cerebro de un espía aterrorizado. Una noche, en la sala de mapas de influencias, Lisandra colocó dos pequeñas perlas en el diagrama. Una sobre el palacio, otra sobre el distrito del puente de piedra. «Estos eran los nudos que apretaban la soga», dijo. «Los hemos soltado, pero la red siempre está tensionándose en algún lugar. La próxima vez, Elara, no solo ejecutarás, diseñarás». Elara miró las perlas, símbolos de problemas resueltos en la sombra,
y sintió una mezcla de orgullo y vértigo. Estaba aprendiendo a gobernar un imperio sin que nadie, ni siquiera los que estaban en el trono, supieran que lo hacía. El juramento arcano no era una metáfora. Era un manual de operaciones para el poder verdadero. Y ella apenas comenzaba a leer la primera página. La penumbra de los salones y alcobas era, en realidad, el taller donde se forjaba el destino de la ciudad de las cúpulas de ámbar. La maestría de Elara crecía al mismo ritmo que su comprensión de la red. Pasó de ser una aprendiz a una ejecutora, y luego a una diseñadora de estratagemas. Bajo la tutela de Lisandra, aprendió a leer no solo los mapas de influencia, sino también los corazones de las personas, a identificar sus grietas, sus deseos ocultos y sus miedos más profundos. Se convirtió en una arquera excepcional, cuya flecha era una palabra, un favor o un secreto, siempre disparada con precisión letal desde las sombras, pero con el conocimiento llegó la visión del coste. El juramento arcano exigía una renuncia total a la vida convencional. El amor, tal como lo entendía el pueblo, era un lujo que una hetaira no podía permitirse. Cada relación era un campo de juego, cada caricia una táctica, cada suspiro una posible fuente de información. Elara lo aceptó, creyendo que el poder de moldear el mundo desde sus cimientos era compensación suficiente. Sin embargo, la prueba más dura de su lealtad no llegó con una crisis de estado, sino con una crisis del corazón. En una de las fiestas de primavera del gremio de mercaderes, conoció a Aemon, un cartógrafo y explorador recién llegado de las lejanas tierras quemadas. No era noble, ni rico, ni poderoso. Era un hombre de mirada clara y manos callosas, cuya pasión era el mundo más allá de los mapas, las estrellas y los vientos. Con Elara no jugó los juegos de la corte. No la cortejó con promesas veladas o regalos caros. Habló con ella de las constelaciones del sur, de los ríos que cambian de curso y de las leyendas de pueblos sin rey. Por primera vez, desde su juramento, Elara bajó la guardia, no como una estrategia, sino por un deseo genuino de ser ella misma, solo Elara, no la hetaira. Se vieron en secreto, lejos de los salones y las miradas curiosas. Él le trajo piedras con fósiles de criaturas marinas. Ella le preparó infusiones con hierbas de su jardín privado. Fue un interludio de autenticidad tan vibrante que hizo que el mundo de susurros y manipulaciones le pareciera, de repente, descolorido y frío. Lisandra, con su percepción afilada como el cristal, no tardó en notarlo. Una noche llamó a Elara a sus aposentos. No había mapas ni reportes sobre la mesa, solo 2 copas de vino oscuro. «Habla de él», dijo Lisandra sin preámbulos. Su voz no era acusadora, pero era firme como el acero. Elara, atrapada entre la lealtad a su mentora y el tumulto en su pecho, confesó. No todo, pero lo suficiente. Es diferente. No es parte del juego. Todo es parte del juego, querida, suspiró Lisandra, y por primera vez, Elara vio un atisbo de cansancio, de una antigua tristeza en sus ojos. ¿Crees que yo no he tenido mis Aemons? ¿Crees que alguna de nosotras no ha mirado a un hombre o a una mujer y ha deseado arrojar el velo a la hoguera y huir? Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad bañada por la luna. El juramento no nos prohíbe amar. Nos advierte de sus consecuencias. Aemon es un hombre bueno, lo veo en tu rostro, pero es un punto ciego. Un riesgo de seguridad catastrófico. Si alguien descubre tu debilidad por él, lo usarán contra ti. Y a través de ti, contra la red. Lo torturarán, lo matarán frente a ti para hacerte hablar. O si es noble de espíritu, lo romperán viéndote a ti revelarte como lo que eres. Una espía, una manipuladora, una sombra. Destruirías lo que amas para salvarlo, o él te destruiría a ti al rechazar lo que eres. Las palabras de Lisandra caían como martillazos, cada uno resonando con una verdad terrible que Elara había intentado ignorar. Hay 2 caminos, continuó Lisandra, volviéndose hacia ella. Rompes con él, con dolor, pero limpiamente. O lo traes completamente a la red,
Lo haces un instrumento consciente, le revelas el juramento y esperas que su amor sobreviva al conocimiento de que cada palabra tuya, cada caricia, podría ser parte de una estratagema mayor. Era una elección imposible. Traer a Aemon al mundo de las sombras significaba manchar su luz, corromper la única cosa pura que tenía. Dejarlo ir significaba mutilar su propio corazón. La crisis se intensificó cuando, de manera inocente, Aemon le comentó sobre un encargo peculiar. Un noble de la corte, el conde Borland, le había pagado generosamente por copiar y completar unos mapas antiguos de las minas de plata del norte, las mismas que financiaban la flota real. A Elara, el nombre le hizo saltar todas las alarmas. Borland era un aliado político del canciller real, un hombre ambicioso cuyas lealtades eran tan movedizas como la arena. La información sobre las minas era un secreto de estado celosamente guardado. Aemon, el ingenuo, estaba a punto de convertirse, sin saberlo, en una pieza de una conspiración que podría desestabilizar la economía del reino. Y él se lo había contado a ella, por confianza, por amor. Elara se vio en la encrucijada más desgarradora. Podía usar la información para desbaratar los planes de Borland desde dentro, protegiendo el reino y, de paso, a Aemon de ser usado como un peón desechable. Pero para hacerlo, tendría que manipular a Aemon, guiarlo sin que él lo supiera para que hiciera un mapa falso, o para que le revelara los detalles del encargo. Tendría que convertir su amor en una herramienta. Sería la traición definitiva a la confianza que él le había otorgado. O podía confesarle la verdad, revelarle su verdadera naturaleza y el juramento arcano, arrastrándolo a su mundo de tinieblas, con el riesgo de que su amor no sobreviviera al shock, o de que siendo el hombre íntegro que era, la repudiara y denunciara todo, destruyendo siglos de trabajo de las hetairas. Lloró esa noche, algo que no hacía desde que era una niña. Lloró por la joven que fue, por la mujer que se había convertido, por el amor imposible que había florecido en el terreno estéril de su juramento. Al amanecer, con los ojos hinchados y el rostro frío como la porcelana, tomó su decisión. Fue a ver a Aemon. No al jardín secreto donde solían verse, sino a su modesto taller lleno de mapas y brújulas. Lo miró a los ojos, esos ojos claros que creían conocerla, y empezó a hablar. Pero no le habló de amor, le habló de geopolítica, de la importancia estratégica de las minas, de la ambición del conde Borland y de las guerras que podrían desatarse por el control de la plata. Habló con la precisión y la frialdad de una analista de la corte, revelando un conocimiento que ninguna simple cortesana debería tener. Aemon la escuchó, primero con sorpresa, luego con incredulidad, y finalmente con un horror que iba creciendo en su mirada. ¿Quién eres, Elara?, preguntó, su voz un susurro ronco. ¿En qué te has metido? Ella no contestó directamente. En su lugar, le hizo una oferta, un trato. Le dio los datos precisos para modificar sutilmente los mapas, haciendo que las vetas de plata parecieran agotadas en los sitios clave, mientras señalaba depósitos insignificantes. Le aseguró que Borland nunca se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde, y le prometió que, si lo hacía, estaría a salvo, y el reino también. ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué debería hacer esto?, preguntó Aemon, destrozado. Porque lo que te dije sobre Borland es verdad, dijo Elara, y por un instante la máquina perfecta de las hetairas se quebró, y en su voz se coló un temblor de emoción real, desesperada. ¿Y por qué? Porque es la única manera de proteger algo bueno en este mundo podrido, aunque ya no seas tú quien me vea como algo bueno. Aemon la miró por largo rato. Vio a la mujer de la que se había enamorado y, superpuesta, a la extraña, poderosa y aterradora figura que tenía frente a sí. Finalmente, asintió. No por ella, comprendió Elara con un dolor agudo, sino por su propia integridad, por no ser el instrumento de una guerra. Era un acto de principio, no de amor. Elara salió del taller sintiendo que había ganado una batalla por el reino y había perdido una guerra por su alma. La operación fue un éxito. Los mapas falsos llegaron a Borland.
sembraron confusión y retrasaron sus planes lo suficiente para que otras desgracias financieras orquestadas desde las sombras lo obligaran a retirarse. La crisis se evitó. Pero Aemon partió una semana después en una expedición a las tierras del Extremo Oriente. No se despidió. Elara se enteró por un rumor en el mercado. Esa noche, frente al diagrama de la red, Lysandra puso una mano en su hombro. «El precio de la sombra se paga en luz», murmuró. «Es el tributo más doloroso, pero mira». Señaló la ciudad que se extendía allá abajo, tranquila, próspera, ignorante de las tormentas que habían sido desviadas. Tu dolor compró su paz. Eso es el juramento. Elara asintió en silencio. Ya no lloraba. Los años tejieron canas plateadas en el cabello de Lysandra y convirtieron la aguda belleza de Elara en una elegancia serena y formidable. La muchacha que había temblado al pronunciar el juramento arcano era ahora la mano derecha de la dama de las cúpulas de ámbar, su heredera indiscutible. La red, bajo su mirada cada vez más involucrada, se había expandido y refinado. Tenían orejas en las cocinas reales, ojos entre los monjes copistas, voces entre las damas de compañía y hasta sombras entre los espías de otras naciones, quienes sin saberlo reportaban a amantes que servían a un poder más antiguo y discreto. La prueba final de Elara no fue una crisis externa, sino una interna. Lysandra enfermó. No era un veneno ni un ataque, sino el lento y natural desgaste de una vida dedicada a un esfuerzo monumental. En su lecho, rodeada de los aromas medicinales que no podían disimular el olor a mortalidad, la anciana Etaira tomó la mano de su pupila. «El reino está en su cenit», susurró Lysandra, su voz un hilillo de lo que fue, pero el árbol más alto atiende los vientos más fuertes. El príncipe Kaelen es ahora el rey Kaelen, y aunque hemos guiado su reinado desde la penumbra, su hijo, el príncipe heredero Dorian, es un desconocido. Criado por tutores severos y consejeros tradicionales, desconfía de todo lo que no sea fuerza bruta y dogma. Ve la diplomacia como debilidad y la sutileza como mentira. Elara asintió, apretando la mano fría. Lo sabía. Dorian era el mayor riesgo futuro. Un rey que no creía en los matices era un rey que podía destrozar la red con un solo mandato ciego, criminalizando su influencia, persiguiendo a las cortesanas, creyendo que gobernar era solo dar órdenes. «Debes asegurar la transición», dijo Lysandra, fijando en Elara una mirada que aún ardía con la inteligencia de antaño. «No puedes permitir que Dorian destruya lo que hemos construido. El juramento no solo protege el reino de los enemigos externos, sino también de la estupidez de sus propios gobernantes. El equilibrio es todo». Al morir Lysandra, el mundo no tembló. No hubo anuncios públicos, solo un discreto funeral en un jardín privado, atendido por mujeres de rostros velados y poder incalculable. Elara, ahora la dama Elara, asumió el manto de la red, pero sabía que su primer y mayor desafío aguardaba en el futuro. Dorian. No podía usar con él las tácticas que funcionaron con su padre. Dorian despreciaba los placeres de la carne que distraían a Kaelen. Veía el arte y la conversación como ornamentos innecesarios. Su lenguaje era el de la estrategia militar, el honor marcial y la pureza de la ley. Para tejerle una red, Elara necesitaba un hilo que él no pudiera ver ni cortar, su propia visión del mundo. Investigó cada detalle de su vida. Descubrió su única debilidad, no una pasión, sino una obsesión. La memoria de su capitán de la guardia personal, un hombre llamado Gareth, muerto años atrás en una escaramuza fronteriza aparentemente sin importancia. Dorian idealizaba a Gareth como el soldado perfecto,
leal hasta la muerte. También descubrió, hurgando en informes viejos y confesiones olvidadas, que la muerte de Gareth no fue un accidente del destino. Fue ordenada por un noble rival, el duque Malcor, quien temía la influencia del honorable capitán sobre el joven príncipe. Aquí estaba el hilo, no era un deseo, sino una herida, una injusticia no resuelta. Elara orquestó su movimiento maestro. No utilizó a una getaira, sino a un personaje que Dorian respetaría. Un anciano archivista militar, jubilado y olvidado por todos, excepto por una generosa benefactora anónima que cuidaba de su salud. Este archivista, guiado por pistas que aparecieron milagrosamente en sus registros, solicitó una audiencia con el príncipe heredero para corregir un error histórico en el archivo de su difunto capitán. Intrigado, Dorian lo recibió. El anciano, con manos temblorosas, le presentó documentos y testimonios recopilados durante años, fabricados con perfección por la red, que insinuaban, sin acusar directamente, que la muerte de Gareth había sido un asesinato encubierto. No señalaba a Malcor de manera evidente, pero ponía todas las piezas sobre la mesa, dejando que la mente obsesiva y deductiva de Dorian llegara a la conclusión por sí misma. La semilla de la duda, del deseo de justicia, fue plantada en el terreno más fértil posible. El sentido del honor de Dorian. Él, que creía en un mundo de blanco y negro, de lealtad y traición, se obsesionó con descubrir la verdad, y en su búsqueda necesitaría ayuda. Ayuda que no podía pedir a sus rudos consejeros militares ni a los suspicaces cortesanos. Elara se presentó a sí misma, no como una cortesana, sino como la heredera de una discreta orden de historiadoras y recopiladoras de conocimiento, una fachada cuidadosamente construida durante siglos por las hetairas para situaciones de emergencia. Le ofreció a Dorian acceso a fuentes alternativas, a información que fluía por canales que los archivos oficiales nunca capturaban. Dorian, desesperado por resolver el enigma que consumía su honor, aceptó. A través de Elara y de la red, fue descubriendo lentamente la traición de Malcor. Pero cada pieza de información llegaba acompañada de un contexto más amplio. Malcor no actuaba solo. Su red de corrupción minaba las arcas reales. Sus alianzas peligrosas amenazaban la estabilidad fronteriza. Dorian, al perseguir su justicia personal, se vio inmerso en el complejo y oscuro mundo de la política real que tanto despreciaba. Y vio que Elara y sus archivistas lo entendían como nadie. Cuando finalmente tuvo la prueba irrefutable y arrestó a Malcor, no fue solo un triunfo personal. Fue una purga de un elemento corrupto que fortaleció al reino. Dorian comprendió a regañadientes que había gobernantes en las sombras, pero no las sombras siniestras que él imaginaba, sino unas que trabajaban por la estabilidad. No vio a las getairas, vio a una sociedad histórica secreta de inestimable valor. Elara no buscó su favor ni su amor. Le ofreció su servicio como un instrumento de inteligencia. Un rey, argumentó, necesita no solo espadas que obedezcan, sino ojos que vean lo que las espadas no pueden. Dorian, transformado por la experiencia, asintió. Había aprendido la lección más importante, que un trono se sostiene sobre información, no solo sobre fuerza. El día de la coronación de Dorian, tras la muerte de su padre, la corte resplandecía con oro y juramentos públicos. Elara observaba desde una galería reservada, vestida con la discreta elegancia de una dama de compañía, de una tía lejana. Nadie le prestaba atención. El nuevo rey, al recibir la pesada corona, hizo el juramento tradicional. Pero luego, por un instante, sus ojos buscaron los de Elara en la multitud. Un microgesto, un casi imperceptible asentimiento. No era un gesto de amor ni de sumisión. Era el reconocimiento de un aliado necesario, un pacto no escrito entre el poder visible y el poder invisible. Esa noche, en la sala del diagrama, ahora actualizada con los nuevos hilos de influencia alrededor del joven rey, Elara colocó una última perla blanca sobre la figura del trono. La transición estaba asegurada. La red había sobrevivido, se había adaptado y gobernaba una vez más. Miró el retrato de la primera hetaira.
luego el espacio vacío donde estaría el de Lisandra. Respiró hondo. El juramento arcano no murió con ellas. Vivía en cada susurro estratégico, en cada crisis desviada, en cada rey que gobernaba creyendo llevar solo las riendas, ignorando las manos expertas que guiaban suavemente al corcel del Estado por el camino del equilibrio. Ella era ahora la dama de las sombras, la reina sin corona, la tejedora principal del destino de un imperio. Y mientras la luna, testigo silenciosa del primer juramento, se alzaba sobre las cúpulas de ámbar, Elara supo que su legado, como el de sus predecesoras, nunca se escribiría en los libros de historia. Se escribiría en la paz duradera de las noches, en la prosperidad de los mercados y en el silencio de las guerras que nunca llegaron a comenzar. El gobierno en los bastidores, el más antiguo y sabio de todos, continuaba.